Muy buenos días. Hoy comenzamos aquí en Betania una serie nueva en el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro escrito por el profeta Jonás, obviamente por eso el nombre. Y Jonás, muchos conocemos la historia de Jonás. Conocemos la canción. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y a veces nos olvidamos que Jonás no era un héroe. Jonás en sí tiene muchas cualidades que nosotros no queremos imitar. Pero sabemos que él era de un pueblito como a 4 millas noreste de Nazaret, de donde era nuestro Señor. De esa área de la tribu de Zebulón era que vivía este hombre, Jonás. Y no tenemos mucho trasfondo. La Biblia dice que él era hijo de Amitai, pero no dice mucho en cuanto a su familia, hijos, etc. Pero la Biblia sí nos narra en este texto que Jonás fue enviado con una misión. Y quiero que leamos, porque en este libro, a través del libro, vemos la soberanía de Dios, donde Dios está en control de todo. Dios está en control de las tormentas, está en control cuando echan suertes, está en control del gran pez, está en control de las plantas, está en control del gusano, está en control de los vientos. El Señor está en control de todo. Para algunas personas el libro de Jonás es un libro de ficción. La gente no lo acepta por el asunto de que ellos piensan que es una leyenda, un mito, que un pez puede tragarse a una persona. Sin embargo, hubieron muchos milagros en la Biblia de esta magnitud. Las plagas de Egipto fueron unas. Cuando el Señor partió el mar rojo fue otra. El maná del cielo provisto por 40 años a los hijos de Israel, alimentándolos, proveyéndolos de agua. La resurrección de Cristo es un milagro. Los milagros de Jesús, todos son milagros que aceptamos. Y aceptamos este milagro donde un pez se traga a un hombre. Y no era algo fuera de lo común. Sabemos que en la historia han habido 3 ocasiones que yo tengo apuntadas aquí. En el caso de un soldado en las islas de Hawái, que fue encontrado el esqueleto de una ballena tiburón, y el hombre lo había tragado, esa ballena completo el hombre. En otra ocasión hubo un soldado en Britania que fue tragado y rescatado 48 horas después, vivo. Le llamaron el Jonás del siglo XX. Y una tercera ocasión en el 1891, donde un hombre llamado James Bartley fue tragado por una ballena durante una expedición de ballenas. Y luego, 30 horas después, cuando abrieron la ballena, ahí estaba el hombre vivo pero delirando. Tomó 3 semanas para recuperarse. Así que han habido ocasiones donde una persona puede ser tragado entero por una ballena o un animal grande. Algunos piensan que era le llaman un perro de mar, que puede tragarse a un hombre fácilmente. La Biblia, la historia enseña y la zoología enseña. Entonces, la idea de que esto es un milagro, sí es un milagro, pero aceptamos que es una historia verídica,
¿Por qué? Bueno, también lo aceptamos porque hay nombres de ciudades, nombres que la Biblia menciona: a Tarsis, a Jope, a Nínive, a Siria, otras ciudades que la Biblia menciona que son históricas, que son reales, y por lo tanto también eso comprueba un libro verdadero, un libro factual. Pero también quizás lo más evidente es que Jesús cita el libro en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. El libro de Mateo, el Señor dice: Él respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y después menciona 3 días y 3 noches, en eso es Mateo 12, del 39 al 41. Solo leí el 39. Lucas 11, 29 y 30 dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Así que el Señor citó en 2 ocasiones, citó el libro de Jonás. Vamos a leer entonces en esta mañana los primeros versículos de este libro de Jonás, capítulo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, o predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Da risa esa frase, ¿no? No estaba lejos de la presencia de Jehová en absoluto, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? No conocía nada de Jonás. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Noten: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces, ¿cómo te puedes escapar de la presencia de Dios? Imposible. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. La Biblia nos enseña
que aunque este pueblo era un pueblo pagano, un pueblo malo, los historiadores dicen que Nínive era la ciudad más grande de ese tiempo de la Biblia y que era una capital que dominaba el imperio, Nínive. Y seguro era un lugar que intimidaba a otros. Un lugar de 120,000 personas, quizás comparándolo con la ciudad de Reading, aquí donde vivimos, unas 25,000 personas más que nuestra ciudad. 120,000 personas. Básicamente viene siendo el área de Irak, este pueblo de Nínive. Pero los historiadores nos dicen que era un pueblo gentil pagano, un pueblo conocido por su crueldad, un pueblo conocido por ultrajar mujeres, matar hombres, arrancar bebés del vientre, apacharrar las cabezas de los bebés contra rocas. A veces despellejaban a las víctimas vivas y los dejaban para morir. Muchas veces obligaban a los padres a ver a sus hijos y quemarlos vivos. Enterraban a las víctimas hasta el cuello en arena y los dejaban ahí para morir de hambre y sed, o que un animal salvaje los atacara. Era un lugar donde las personas preferirían cometer suicidio que caer en las manos de los asirios. Era gente mala, gente horrible. Y Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive, predica a esa ciudad. Jonás tenía miedo, obviamente. Jonás no quería que ellos se salvaran. Pero noten que no era el trabajo de Jonás salvarlos a ellos. Él solamente tenía que predicar. Él no quería ir, porque él conocía el peligro, él conocía que posiblemente él iba a quedar quizás muerto a las manos de ellos. Hermanos, la diferencia entre nuestro corazón y el corazón de Dios es que nosotros queremos que Dios destruya a nuestros enemigos. Dios quiere redimirlos. Qué bendición que Dios no nos trató a nosotros así. Dice la Biblia en el libro de 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca o que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no hace acepción de personas. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. Jonás corrió, y ese es el tema de mi mensaje hoy: Jonás corriendo. La semana que viene vamos a ver Jonás orando. Pero Jonás corriendo de la presencia de Dios. Se fue creyendo él que estaba escapándose de la presencia de Dios. Él, como hoy, Dios quiere alcanzar a otros a través de predicadores, a través de hombres y mujeres que compartan el Evangelio. Dios quiere alcanzar a otras personas. Así como hoy dice la Biblia en Romanos 10, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es a través de la necedad de la predicación que las personas vienen a Cristo. Y Dios quería que Jonás fuera a Nínive y les predicara el Evangelio. Ellos necesitaban oír buenas noticias. Jonás se fue corriendo.
¿Por qué? Porque sabemos que Jonás odiaba a los ninivitas. Sabemos que Jonás sabía que esto iba a ser un trabajo difícil, o por lo menos él pensaba que iba a ser un trabajo difícil. Y él sabía que lo iban a burlar, lo iban a tratar como un necio y quizás lo iban a atacar y hasta matarlo. Pero él no quería que Asiria o que Nínive se escapara del juicio de Dios. Para compararlo a algo más relativo para nosotros, imagínense un judío en los tiempos de Hitler, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que Dios le diga a este judío: yo voy a traer juicio a Alemania, pero quiero que tú vayas a Berlín y dile a Nazi Alemania que se arrepientan. Y ese judío, en vez de ir a Alemania, coge un avión hacia California, se monta en un barco allá hasta Hong Kong. Va completamente opuesto al lugar donde él debió ir. Inclusive la Biblia enseña que este lugar, Tarsis, era considerado el lugar más lejos donde viajaban, en el sur oeste de España. Unas 2000 millas de Jope, de donde se montó Jonás. Nínive quedaba unas 500 millas hacia el noroeste, hacia el noreste, pero él se fue al sur oeste, completamente opuesto se fue Jonás. Imagínense, viajando tantas millas para evitar predicar el evangelio a otros, pensando que él se estaba escapando de la presencia de Dios. Pero la Biblia claramente lo enseña. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Hebreos 4:13 lo dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y quizás el pasaje favorito mío sobre este punto es Salmo 139, del 7 al 11. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Jonás no podía escapar de la presencia de Dios. Nosotros no podemos escaparnos de la presencia de Dios. Jamás. Es imposible. Dios busca ahora a Jonás una segunda vez, ya que Jonás se fue corriendo. Ahora Dios trae los elementos naturales, porque Él es el Dios del cielo y la tierra, como lo dijo ya Jonás. Dice Salmo 135, 6, 7: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Dios es todopoderoso
y soberano. Y Él usa los vientos, una tormenta violenta. El barco comienza a romperse. Ellos pensaron que iban a morir. Imagínense, Dios está trayendo circunstancias a la vida de Jonás para traerlo a él otra vez a hacer lo que Dios quiere que haga. Y hermanos, así es Dios. Si Dios quiere que tú hagas algo, que yo haga algo y yo no lo hago, el Señor hará lo que Él tiene que hacer para que nosotros hagamos su voluntad. Noten que también Dios usa aquí estos marineros incrédulos. Ellos dicen, ¿por qué has hecho esto? Y el versículo 11 le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y note, aquí es la oportunidad de Jonás arrepentirse. Señor, perdóname, voy a volver y voy a predicar. No, Jonás preferiría estar muerto que predicarle a los asirios. Él respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Nosotros sabemos que un pez muy grande agarró a Jonás en el mar, se lo tragó, pero Jonás no sabía eso. Jonás no sabía que Dios lo iba a rescatar. Jonás estaba cometiendo un acto suicidio, pero era muy cobarde para él brincar en el agua. Él quería que ellos lo tiraran en el agua. No sé si era una manera de evitar suicidio. El punto es que ellos clamaron a su Dios, pero el hombre que creía en el Dios verdadero no estaba clamando a su Dios. ¿Qué escena tan trágica y tan curiosa? Los soldados eran hombres religiosos aparentemente, orándole a sus dioses. Sin embargo, los dioses de ellos no eran nada y no podían hacer nada. Pero había un hombre en ese barco que tenía una relación con Dios, con el verdadero Dios, que conocía la palabra de Dios, que adoraba a Dios, y este estaba dormido. Qué irónico que los soldados demandan que Jonás clame a su Dios, y la única razón que Jonás estaba en ese barco era porque él estaba corriendo de Dios. Qué irónico, da casi risa. Jonás durmiendo. ¿Por qué? Bueno, no sabemos si era que estaba súper cansado, corriendo de la presencia de Dios, o tratando de correr de la presencia de Dios. Deprimido porque estaba desobedeciendo a Dios y él lo sabía. No le importaba nada. Estaba durmiendo. Pero el capitán del barco le dice a él, levántate. Noten que Dios le había dicho ya a Jonás, levántate. Y aquí también le dice ahora a este capitán, levántate y clama a tu Dios. Dice aquellos hombres, noten que aquellos hombres eran más dignos de honra, eran más nobles que Jonás, porque ellos no lo tiran inmediatamente. Noten el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra. En otras palabras, remaron más rápido para ver si podían llegar a tierra, pero no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces ellos
Noten, ellos ahora creen en el Dios de Jonás. Jonás evangelizó a los marineros sin querer. Dice, ellos clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Noten que ellos ahora creen en la soberanía de Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor inmediatamente. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Noten qué interesante que en el versículo 9 Jonás dice que él teme a Jehová. En este momento no lo estaba temiendo. Esta gente temieron y dieron gran obediencia a ese temor. Ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Una cosa que tenemos que entender es que el pecado de Jonás puso en peligro a todo el barco y a su tripulación. El pecado de un creyente puede poner en peligro y corromper el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabía? Su vida, su testimonio, su obediencia, su falta de obediencia, su desobediencia puede poner en peligro y corromper el cuerpo de Cristo. Y si eso no es suficiente para hacernos pensar sobriamente, ¿y tu familia? Tu familia también está en peligro si tú no obedeces a Dios. Nuestra falta de obediencia, nuestra desobediencia a Dios puede poner a nuestra familia en peligro. Por ejemplo, un padre o una madre que decide, ya no voy para la iglesia más, prefiero dormir, prefiero trabajar, prefiero descansar que estar en la casa de Dios. Con el tiempo, sus hijos y su esposa, ¿ves? Y si tú no tienes la convicción de obedecer a Dios, de estar en la casa de Dios, tus hijos tampoco lo van a tener. Al menos que Dios milagrosamente alcance a tus hijos a pesar de ti, a pesar de tu actitud jonástica. Una palabra media inventada, pero una actitud de Jonás. Levántate, dormilón, dice la Biblia. No seas como Jonás. Y yo le animo que usted obedezca a Dios. Porque si usted no lo hace como padre o como madre, usted pone en peligro a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Levántate, no seas como Jonás. Obedece a Dios. Jonás se identifica aquí como un hebreo, como un hombre que teme a Dios, un adorador de Dios. Bueno, yo puedo decir que soy un creyente, yo puedo decir que soy un siervo de Dios, yo puedo decir que yo temo a Dios, que yo adoro a Dios, que tengo una relación íntima con Dios. Sin embargo, al mismo tiempo yo puedo rehusar o escuchar y obedecer los mandatos de Dios. Me estoy engañando a mí mismo, pero lo puedo hacer como Jonás lo estaba haciendo. Jonás sabía que la tormenta era por culpa de él. Y Jonás le pidió a ellos que lo tiraran al mar, porque él sabía lo que venía.
Hermanos, lo interesante es que Dios no permitió que Jonás muriera en el mar. Dios no lo permite. Dios le envía un pez. Dice la Biblia, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Note que Jonás fue tragado por un pez. Hay animales en el mar que pesan 13 toneladas. Un carro promedio puede que pese 2 toneladas, 2 toneladas. Un animal como una ballena o un perro del mar le llaman, puede pesar 13 toneladas. Puede crecer 40 pies de largo y su boca puede abrir lo suficiente para tragarse a 4 hombres al mismo tiempo. 4 hombres, no 1, 4. El pescado, el pez, fue más obediente que Jonás. El pez hizo lo que Dios quiso. El mar y los vientos hicieron lo que Dios quiso. Solo Jonás desobedeció lo que Dios quería. Hermanos, Dios ama a los no creyentes. No importa cómo de malo o cuán pecador son, Dios los ama. Y Dios escoge a creyentes que le lleven el mensaje de reconciliación por la predicación del Evangelio en la persona de Jesucristo. Jonás falló en estas áreas. Jonás no amó a Dios como debió. Y Jonás no amó a otros, los primeros 2 mandamientos que encontramos en la Biblia. Hermano, ¿qué se revela en nosotros cuando nosotros no amamos a pecadores? Quizás hay un grupo de personas que usted no ama, que usted no tiene ninguna misericordia hacia ellos, que usted no tiene ningún interés de llevarse el evangelio a ellos, ya sea por nacionalidad, ya sea por cultura, ya sea por color o por idioma. ¿Qué hay en su corazón cuando usted piensa así? ¿Usted piensa que Dios es un Dios de las naciones o Dios es un Dios de su nación o de nuestra nación? ¿Es la gracia de Dios limitada solo a gente buena o es también para gente mala? El mensaje de Jonás fue bien claro. Levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. Bien simple el mensaje. Así que no fue que él no entendió el mensaje. El problema no fue eso. El problema es que él no quería hacerlo. Y ese usualmente es el problema con nosotros. ¿Cuántos mandatos, cuántos mensajes Dios nos ha hablado al corazón para nosotros entender la voluntad de Dios, para nosotros saber qué debemos hacer para crecer y no lo hacemos? El mensaje de Dios es bastante claro y conciso. El problema está en nosotros que no queremos obedecer. ¿Qué tendrá que hacer Dios en nuestras vidas para que esta semana obedezcamos más? Levántate, dormilón. No seas como Jonás. Oremos.